Es uno de los ataques más mortíferos en la Franja de Gaza desde que comenzara la guerra el pasado 7 de octubre. Alrededor de un centenar de personas, según datos del Ministerio de Salud, controlado por la milicia islamista Hamas, murieron en bombardeos israelíes contra una escuela. La comunidad internacional reacciona horrorizada. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Alrededor de 100 muertos en un ataque israelí sobre una escuela en Gaza utilizada como refugio para la población desplazada por la violencia. Israel asegura que el centro servía como escondite para los terroristas de Hamas. La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que la orden de castigar duramente a Israel se va a cumplir. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce la incursión de tropas ucranianas en Rusia y dice que el objetivo es precisamente desplazar la guerra a territorio ruso. El Kremlin, por su parte, lanza una operación en 3 regiones fronterizas con Ucrania para frenar esa ofensiva de Kiev en su territorio. El presidente del Tribunal Supremo de Bangladesh y también el gobernador del Banco Central presentan su dimisión tras protestas estudiantiles multitudinarias que han puesto en fuga a la primera ministra Sheikh Hasina. Devastador ataque aéreo sobre una escuela en la Franja de Gaza. Al menos 100 personas murieron y decenas resultaron heridas, según el gobierno del territorio controlado por la organización islamista radical Hamas, considerada terrorista por múltiples países. Egipto, uno de los principales mediadores en esta guerra en Gaza, acusa a Israel de atentar deliberadamente contra civiles. Israel, por su parte, afirma que se trataba de un centro de comando de Hamas y de la yihad islámica. Desde octubre, casi 40.000 palestinos han muerto ya y más de 91.000 han resultado heridos, según cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamas. Un bombardeo israelí que llega cuando se trata de relanzar las negociaciones para una tregua. La escuela de Al-Tabin reducida a escombros luego de un ataque de Israel en Gaza. De acuerdo a un funcionario del gobierno de Gaza, alrededor de 6.000 personas desplazadas de sus hogares se refugiaban allí cuando se produjo el ataque. Testigos afirman que la ofensiva ocurrió al despuntar el día mientras los refugiados rezaban. Como de costumbre, Israel no dio ninguna alerta. Ataca sin importarle si hay niños, mujeres, enfermos o ancianos. Era gente pacífica que rezaba dentro de la mezquita, una de las casas de Alá. Vivían allí, dormían en el piso de arriba. Había niños, mujeres y ancianos. El misil cayó sobre ellos sin ningún tipo de aviso. Primero un misil y luego otro. Fueron 2. El segundo los aniquiló. Apenas pudimos rescatar partes de sus cuerpos. El gobierno de Israel confirmó el ataque y sostiene que su objetivo era un centro de operaciones de Hamas ubicado en el lugar. También afirmó haber tomado medidas para evitar la muerte de civiles. Pero en Gaza hay evidencias de que muchos civiles fueron heridos y trasladados al hospital de Al-Ahli, de Gaza. Les lanzaron el misil mientras rezaban. Teman a Dios, árabes, teman a Dios. Israel dice que al menos 20 militantes de Hamas operaban desde la escuela y continúa culpando a Hamas de esconderse entre civiles. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró horrorizado por el bombardeo de la escuela de Gaza y el Ministerio de Relaciones Exteriores francés recuerda que el respeto al derecho internacional humanitario es obligatorio para Israel. Cientos de israelíes se congregaron este sábado además en Tel Aviv para exigir un acuerdo que permita la liberación de los rehenes que siguen en Gaza y para mostrar su repudio contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Los manifestantes expresaron su frustración por la gestión del conflicto con Hamas, que acaba de cumplir 10 meses, y la escalada de tensiones con Hezbollah. Mientras tanto, Estados Unidos, Egipto y Qatar, como mencionamos, han convocado nuevas negociaciones de alto el fuego para el próximo jueves en medio de temores de una expansión del conflicto que podría involucrar a Irán. Netanyahu, quien ha afirmado que no pondrá fin a la guerra hasta neutralizar a Hamas, enviará una delegación a estas conversaciones. Hamas aún no ha respondido.
El Ministerio de Exteriores de Alemania condenó este sábado la retirada del estatus diplomático al personal noruego en los territorios palestinos por parte del gobierno israelí. El comunicado agrega que la decisión de Israel va en contra del cumplimiento de los tratados de Oslo y subraya que Noruega realiza desde hace décadas un trabajo constructivo e indispensable para la paz en la región. Israel anunció el jueves esta decisión en respuesta a lo que considera medidas unilaterales y antiisraelíes del Ejecutivo noruego, como el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a la guerra entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informa de combates y continuos ataques aéreos con bombas termobáricas en la región de Kursk. Rusia asegura haber impedido intentos de avance de las tropas ucranianas en esa región fronteriza y haber causado a Kiev 175 bajas en un día, lo que eleva a 1.100 las víctimas desde la incursión del pasado martes. En la localidad rusa Suya, un centro de tránsito de gas natural, se reportaron nuevos combates. En respuesta, Moscú envió lanzacohetes y tanques a la zona. Al menos 76.000 residentes tuvieron que ser evacuados. La agencia nuclear rusa considera la incursión ucraniana una amenaza directa para la central nuclear de Kursk, a apenas 50 kilómetros de la zona de combate. Por su parte, las autoridades ucranianas aseguran que un misil impactó en una localidad de la región de Donetsk, matando a 14 personas. En el mes de julio se registró el mayor número de víctimas civiles en Ucrania desde octubre de 2022, con 219 muertos y más de 1.000 heridos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce por primera vez esa incursión de tropas ucranianas en Rusia iniciada hace 5 días y dice que esa operación tiene el objetivo de desplazar la guerra al territorio del agresor. Vamos a escucharlo. Hoy el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi informó sobre la situación en el frente y nuestras acciones y sobre el desplazamiento de la guerra al territorio del agresor. Agradezco a cada una de nuestras fuerzas de defensa por hacerlo posible. Ucrania está probando que sabe realmente cómo restaurar la justicia y ejercer la presión necesaria. Presión sobre el agresor. Más cosas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde permanece ahora detenido allí desde julio, al igual que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Salazar dio a entender que Joaquín Guzmán López llevaba tiempo negociando para entregarse a las autoridades estadounidenses y que pudo traer consigo a El Mayo Zambada para obtener un trato más favorable. Todo ello en el contexto de una lucha entre facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa lideradas por ambos detenidos. El abogado de Zambada había afirmado anteriormente que su cliente había sido secuestrado por Guzmán López. Vamos a escuchar a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. El Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. La actualidad también nos lleva a Brasil, que vive 3 días de luto nacional por la muerte de esas 61 personas en un accidente aéreo en el estado de Sao Paulo. El aparato se precipitó ayer contra una zona con vegetación junto a un barrio de viviendas del municipio de Viñedo, provocando el pánico de los vecinos, quienes salieron ilesos. La aeronave del constructor franco-italiano ATR había pasado los controles rutinarios la noche anterior y no registraba ningún problema técnico, según Voepas, la aerolínea que operaba el vuelo. La nave tampoco reportó ninguna emergencia ni estar bajo condiciones meteorológicas adversas. Estamos aquí con lo mejor que tenemos en cuanto a equipamiento, los mejores peritos de Brasil y del mundo, de la Policía Federal. Están aquí trabajando desde ayer no solo en la preservación del área y la verificación de todos los fragmentos. Están trabajando sin descanso en la identificación de las víctimas. Es un trabajo muy delicado. En Argentina, la justicia registró el apartamento del expresidente Alberto Fernández y se incautó de su celular. La requisa tuvo lugar en el marco de la investigación por violencia machista contra su expareja. Fabiola Yáñez, de 43 años, actriz y periodista, realizó la denuncia luego de que en el teléfono de una secretaria de Fernández
fueron halladas conversaciones e imágenes suyas con hematomas. El exmandatario también está siendo investigado por tráfico de influencias durante su gobierno. Queremos repasar más noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunció que no buscará un tercer mandato y dejará el cargo en 2025. El ex esgrimista aseguró que con su decisión busca proteger la credibilidad del movimiento olímpico, ya que un nuevo mandato habría hecho necesaria la modificación de la Carta Olímpica. Bach fue elegido al frente de la organización en el año 2013. Miles de ciudadanos protestaron este sábado en Belgrado para exigir la prohibición de un controvertido proyecto de extracción de litio en el oeste de Serbia. La explotación por parte de la multinacional minera Río Tinto cuenta con el apoyo del gobierno. El litio es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y fundamental en la transición hacia la energía verde, pero manifestantes temen daños ambientales. El presidente del Tribunal Supremo de Bangladesh y el gobernador del Banco Central del país presentan su renuncia tras fuertes protestas y un ultimátum de los manifestantes que se congregaron frente al Tribunal Supremo en Dhaka, la capital, para exigir la renuncia de jueces considerados afines a la derrocada primera ministra Sheikh Hasina. El Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien asumió como jefe de gobierno interino, ha jurado ya su cargo y ha señalado que su prioridad es restablecer el orden. Asimismo, ha hecho un llamado a la unidad religiosa tras semanas de violencia mortal en las calles. Otra figura destacada de Bangladesh cae ante la protesta popular. Estos estudiantes salieron a exigir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Obaidul Hassan. Las demandas de los manifestantes eran claras y advirtieron de consecuencias nefastas si no abandonaba el cargo. Hago un llamado a que todos salgan a las calles hasta que el presidente del Tribunal Supremo y otros jueces dimitan. Y no eran solo los estudiantes los que pedían la renuncia de Hassan. Familiares de víctimas de desaparición forzada bajo el gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina también exigen justicia. Afirman que el Poder Judicial les falló a sus seres queridos. El Poder Judicial no llevó a cabo una investigación ni hizo justicia. Queremos que renuncien todos los implicados, incluido el presidente del Tribunal Supremo. También vamos a denunciar a quienes presentaron demandas falsas y torturaron a personas inocentes. También ellos deben comparecer ante la justicia. Hassan era leal a la derrocada primera ministra Sheikh Hasina. El juez fue nombrado para dirigir el Tribunal Supremo en 2023. Su caída comenzó cuando convocó a una reunión del alto tribunal del país y de los jueces del Tribunal Supremo para debatir sobre la colaboración con el nuevo gobierno. Pero los estudiantes dicen que no tolerarán ninguna conexión entre el Poder Judicial y el partido Liga Amwami de Sheikh Hasina y exigen que se haga borrón y cuenta nueva. Esperan que el gobierno provisional, presidido por Muhammad Yunus, les ayude a refundar un poder judicial que opere sin ninguna influencia de políticos u otras autoridades. Médicos Sin Fronteras denuncia un aumento de la violencia contra la minoría musulmana rohinyá que Birmania no reconoce como ciudadanos. En la primera semana de agosto, los equipos de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Cox's Bazar, en la vecina Bangladesh, han tratado a 39 rohinyás que han huido de Birmania. Casi la mitad eran mujeres y niños, algunos heridos por arma de fuego y metralla de mortero, lo que muestra, dice el organismo, el empeoramiento de la crisis humanitaria en el estado birmano de Rakhine. El campo de Cox's Bazar alberga a más de 1 millón de refugiados rohinyás que han escapado de la violencia en Birmania, especialmente tras la brutal represión del año 2017. Tras ese inédito acto de aparición y desaparición del expresidente prófugo de Cataluña, Carles Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha tomado posición con la promesa de sacar a los catalanes de la división y de la polarización tras más de una década de proceso independentista. Illa se ha comprometido a respetar la pluralidad y diversidad de los catalanes ante el avance de planteamientos divisivos, demagógicos y populistas. Entre tanto, Carles Puigdemont ha justificado en un video la decisión de regresar a Waterloo, donde ya está en Bélgica, ante lo que califica de represión desatada. Ha reconocido como legítimo al gobierno entrante de Illa, pero advierte
que en el contexto actual quienes le siguen y él mismo seguirán luchando por el proceso de independencia que no acaba. Nada más, aquí lo dejamos, pero en menos de 2 horas volvemos con mucho más. Donde quiera que estén, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.